Bueno, acá estoy con Santi, que me va a contar su experiencia alrededor del mundo, cómo hizo para viajar y trabajar. Así que ya un poco me ha contado, por eso me gustó mucho todo lo que pudo hacer, toda su experiencia, y me pareció genial poder compartirla, ya que de eso se trata todo lo que voy a querer mostrar en el canal, basado siempre en experiencia, no contando algo que no tengamos la experiencia. Se trata de contar en base a la experiencia. Así Muy bien, muy bien. Santi, Voy a pasar a contar, yo soy argentino, tengo 31 años y en el 2017 decidí renunciar a mi trabajo, vender todas mis cosas que tenía y decidí irme de viaje. Empecé a viajar por Sudamérica, Norteamérica y después también fui a Europa. Y una de las maneras que encontré en el camino para poder viajar más tiempo y ahorrar dinero son los que se llaman voluntariados. Que lo que significa es que uno intercambia una tarea o horas de trabajo a cambio de, en el mayor de los casos, alojamiento, y en algunos te dan la comida también, y en algunos también te dan una ayuda económica que puede ser de comisiones de ventas o propinas. Son los menos de los casos. La gran mayoría son lugares donde te ofrecen el alojamiento, ya sea en un hostel o un hotel o una casa particular, lo que sea, a cambio de una tarea que puede ser pintar, enseñar un idioma, mesero, hay un montón de opciones. En mi caso en particular, yo siempre opté y elegí trabajar en hostels porque era lo que se me daba mejor, lo que más me gustaba como recepcionista. Y también después empecé a hacer contenido para redes sociales como videos o fotos para los mismos hostales, a cambio también del alojamiento, en algunos menos la comida. y Santi, para aplicar a todo esto, tema papeles, ¿te pedían algo? No, en algunos países claramente no se puede, por leyes de cada uno no se pueden hacer este tipo de cosas también, pero la verdad es que sí es bastante flexible, se consigue. Lo descubrí estando en un hostel, alojado como un huésped más, y vi que había chicos o chicas que hacían esto, y ahí me empecé a interiorizar a ver cómo funcionaba, y después lo empecé a hacer. Al principio podés encontrar grupos de Facebook que se llaman voluntariados en tal lado, voluntariados acá o allá, y ahí puedes ver los que ofertan, o vos si estás buscando algo pones busco voluntariado en tal ciudad, en tal lugar, desde esta fecha a esta fecha. Y también hay dos páginas muy conocidas, que una se llama Workpackers y la otra se llama Workaway. ¿Que son apps también? Son aplicaciones también, son sitios web y aplicaciones. Voluntariado se puede hacer en un montón de lugares, como les dije recién, yo prefería los hostels, pero también hay proyectos de construcción o barcos también, bueno, campings, hay de todo, hay de todo. Muchos preguntan a veces si hay límite de edad, si esto o lo otro, no, es un acuerdo común entre el dueño del emprendimiento, del negocio, y la otra persona. Y vi muchos chicos que pintaban, por ejemplo, hacían trabajo de mantenimiento o de construcción, o pintaban murales también. Después gente que puede ayudar, no sé, a hacer un sitio web, fotos o videos o cualquier cosa que ustedes puedan hacer. Sí, hay de todo, hay para todos. La mayoría se trabajan, por ejemplo, entre 20 y 25 horas semanales, que es lo que sería el intercambio, que puede ser 3 días 8 horas o pueden ser 5 días 4 horas, y después el resto del tiempo uno puede o trabajar en otra cosa o lo aprovecha para pasear, digamos, para conocer el lugar. Y podés hacerlo yo en los que he estado por lo menos, algunos te exigen, sí, por lo menos un mes o 2 semanas, sí, o 2 semanas o una semana, dependiendo. Eso es particular de cada lugar que esté pidiendo un voluntariado. Entonces, no se necesita en el caso de Europa ciudadanía europea ni nada, con cualquier pasaporte. Exacto, sí. Está todo bien. Algunos son casos particulares, en el anuncio sale si te lo piden o si no te lo piden, Claro. Pero yo en la mayoría que estuve no te lo exigían, digamos, no te lo pedían, pero sí, a tener cuidado, no vayan a, si les preguntan, no vayan a decir que van a hacer eso porque en teoría no se puede. Claro, y aparte tenés que acatar las leyes del lugar, o sea, exacto. Que, por ejemplo, acá como turista hasta 90 días. Exacto. Pues está. ¿Qué recomendación das o cómo fue tu experiencia? ¿Con cuánto dinero hay que salir para poder afrontar ese tipo de viajes, esa vida? ¿Cuánto tiempo? Hay una realidad que es mientras más lento viajes, más barato va a ser el viaje. Si uno se mueve rápido va a gastar más dinero.
Pero yo creo que hoy en día, si uno va a cualquier país de Sudamérica o de Europa hasta también, para los gastos diarios se pueden gastar, no sé, dependiendo, ¿no? Entre 200, 300 hasta $500 o euros. Para los gastos diarios, más o menos unos 300, 500 euros para lo que es, no sé, el cocinar, la comida, el transporte. Pero bueno, esto es algo muy particular de cada uno. Pero ¿Es posible llegar a cubrir esos gastos con ese plus que te pueden dar en un voluntariado, no? Y en algunos casos sí, porque si comisionás o te pagan comisiones o por ahí, algunos lo que hacen es trabajan un poco más de horas y depende, por ahí en algún lugar te dicen, bueno, te damos, si te quedas 3 horas más te damos, no sé, 10 euros, entonces por ahí eso te puede llegar a compensar. Lo ideal para viajar de esta manera es o trabajar online o tener un ingreso recurrente todos los meses o tener ahorrado un dinero que vos decís, bueno, si hago voluntariado y teniendo en cuenta que me puedo gastar 300, 400 euros por mes, decís, bueno, tengo 1000 euros ahorrados y le calculás ahí, me puedo ir un mes o 2 meses a tal lugar o a tal otro. Tenés que tener en cuenta, digamos, lo que es el gasto del avión y todo eso. He visto que a veces preguntan si el anfitrión, digamos, del voluntariado se hace cargo de esos gastos. Y no, la verdad es que no. Esos gastos corren por cuenta de cada uno. El pasaje de avión, el transporte, el seguro de viaje, todo eso va por cuenta de uno. Después uno va ahí y sí, uno le ofrecen la habitación o el arreglo que tengan con ellos, digamos. De todas las experiencias que tuviste en los distintos países, ¿cuál fue la que más te gustó? ¿Donde mejor te sentiste? ¿Donde más plata hiciste? ¿Por qué no? Sí, eso como trabajo, sí. Después voluntariado, creo que de los que yo hice, creo que te diría que en ninguno o en muy pocos, en uno en Chile sí me pagaban comisiones por vender tours y en México también. Y eso, bueno, depende de cada uno. Si vos vendés un tour y te pagan 5 euros, podés vender uno o podés vender 100. Eso está en cada uno. Es más, hasta capaz que haces más dinero haciendo comisiones que trabajando en un trabajo normal o algo así. La verdad que sí tuve experiencias buenas en el casi 100% de los lugares. En algunos sí, a veces pasa que uno acuerda una cosa y después resulta que te dicen, pero quédate, te puedes quedar un ratito más, o no, hoy tenés que salir a tal lado y tenés que gastar de tu bolsillo en transporte o cosas así. Entonces, la recomendación es que siempre antes de hacer el voluntariado o aceptar las condiciones, que tengan bien en claro por escrito qué es lo que tienen que hacer, cuántas horas y cuántos días, para que después no tengan una mala experiencia, digamos. ¿Y no hay una especie de contrato en la plataforma como para dejar? Yo mediante la plataforma, yo nunca hice un voluntariado desde la plataforma. Lo que yo hacía era, bueno, lo que hago en realidad, busco ciudades que quiero visitar o que quiero ir, busco hostales que me gustan y a cada uno les envío un mensaje diciéndoles que estoy interesado en hacer voluntariado, si es que tienen programa de voluntariado, porque algunos no tienen, que sé hacer esto y lo otro y que tengo experiencia en esto y en aquello. Y ahí me dicen que sí, me dicen que no. Por ejemplo, yo ahora estoy acá en España y había conseguido uno en San Sebastián, otro cerca de Málaga y el de acá, el de Barcelona. Y analicé las condiciones, lo que me daban y lo que podía ofrecer, y el que más me cuadraba era el que estoy haciendo acá. Lo que pueden hacer para ver los gastos es hacer una búsqueda en Google y ver cuánto sale el transporte, y después los gastos del supermercado. Es tan fácil como entrar a la página de un supermercado del país que quieren visitar y tienen ahí el catálogo de productos y pueden hacer la cuenta de lo que se van a gastar. Y después, si quieren hacer una visita a un museo o a una cuestión así, también pueden ver los precios ahí. Así que hoy en día está muy globalizada la información, así que eso lo pueden sacar entre ustedes. O sea, Santi, si alguien te dice, yo quiero viajar por el mundo, pero no tengo dinero. Y la verdad que el voluntariado sirve, pero con dinero. La verdad que... Pero hay gente que cree que se necesita mucho dinero para viajar. No, porque claro, a veces piensan que es un gasto de vacaciones, pero no, la verdad que, por ejemplo, acá en Barcelona, que es una ciudad bastante cara, yo creo que, sacando de lado el alojamiento, ¿no? Con 300 o 400 euros podés vivir tranquilamente todo el mes, saliendo a algún que otro lado, yendo a visitar alguna que otra cosa. Sí, dándote un gustito. Pero sí,
los voluntariados sirven para ahorrar dinero, no para generar. Exacto. Entonces sirve para alguien que dice, bueno, trabajo todo un verano o trabajo 6 meses, junto dinero y digo, bueno, me voy a viajar 6 meses y aprovecho hago los voluntariados, que es lo que me va a hacer que ahorre dinero. Perfecto. Eso sería como la cuenta fácil y lo que realmente puedes sacar de beneficio haciendo los voluntariados. Pero para vivir no, digamos, es una manera de ahorrar dinero. Bien. Más que de generar. Y no hay límite de edad. Cualquier persona que quiera hacer esa experiencia sí. Lo puede hacer. Exacto. Cualquier persona, cualquier cosa que sepas hacer, que creas que la puedas intercambiar con una persona que necesite de eso, ya sea pintar, cocinar, enseñar idiomas, mantenimiento, construcción, por ahí sabes sacar fotos o hacer videos, también lo puedes intercambiar. Es tratar de cubrir la necesidad que tenga un negocio y que ese negocio a cambio te pueda dar una habitación, una cama, lo que sea. Hay muchas opciones, pueden revisar en esas 2 páginas y ahí dice lo que ofrecen, lo que piden y cuáles son de las condiciones. Una es Workpackers y la otra es Workaway. Y también se podría complementar para alguien que, por ejemplo, quiere emigrar, que está haciendo la ciudadanía o ya tiene la ciudadanía. Exacto. Y en ese lapso en el que se va adaptando con los papeles y todo. Exacto, es una muy buena manera de hacer eso. Hay mucha gente que va a hacer la ciudadanía a Italia o a España y esos 2 o 3 meses o 6, lo que sea que te tarde, en vez de estar pagando alquiler, podés hacer un voluntariado y aprovechar y ahorrar ese dinero también, hasta que consigas los papeles y todo eso. Eso está es una buena opción igual. Buenísimo, Santi, la verdad que súper claro, me parece que es una data muy importante. Sí, sirve bastante, hay mucha gente que no lo conoce, pero es tan fácil como eso, es ofrecer algo a cambio de algo, nada más, sin dinero de por medio. Y bueno, algunos sirve mucho cuando en países muy caros o ciudades que hay muchas cosas para conocer, como las capitales o lugares grandes, o por ahí decís, no, quiero irme a vivir una experiencia en la selva o en un bosque o en un lago o en la naturaleza, entonces puedes conseguir una opción para quedarte ahí mucho tiempo y ofrecer tu tiempo a cambio de lo que te ofrezcan, alojamiento, comida o también alguna retribución económica de esto.